Tengo 92 años. 94 años. 90 años. 94 años. 97 años. 92 años. 94 90. Esto es 90 y contando. Bueno, hoy es jueves 28 de agosto, ya estamos por hacer la quinta reunión del grupo y hoy vamos a hablar de los juegos infantiles, que parece algo intrascendente, pero no lo es, porque de alguna manera la actitud que tuvimos cuando éramos chicos y cómo nos generó después una identidad es muy importante, porque habitualmente no se suele considerar eso, pero son actitudes que realmente repetimos y hoy vamos a ver qué dice cada uno, si se integró, no se integró, si tuvo miedo de ser excluido, todas estas situaciones que además nos van a servir como para relatarlas a nuestros hijos, nuestros nietos, los amigos, las reuniones familiares, porque no es un tema habitual que se genere en una reunión, ¿no? Muchas veces los nietos dicen, hola, ¿qué tal, abuelo, abuela? Y después se ponen a hablar de sus cosas. Pero cuando uno les empieza a relatar esto, demuestran un interés bastante grande. Es decir, nos resocializamos a través de estos temas, ¿sí? Yo voy a contar algo y personal, si ustedes quieren después me preguntan, pero sería bueno que cada uno de ustedes diga algo. Y si la reunión de hoy no alcanza para agotar el tema, lo vamos a seguir la próxima vez, o vamos a poner alguna otra cosa y después dentro de 2, 3, 5 reuniones podemos volver a esto. Bueno, yo les cuento, yo creo que lo saben, pero yo no soy argentino, soy cubano. Yo emigré a la Argentina a los 5 años, en el año 1932, yo soy del 27, y fuimos a vivir a San Telmo. Tuvimos una pequeña temporada, un mes, una cosa así, en Flores, pero no tiene ninguna, nos alojó un pariente lejano y después nos mudamos a San Telmo. Es decir, mi vida en la infancia transcurrió en San Telmo. Yo les quiero mencionar que San Telmo era un lugar de avería, de ladrones, de prostitutas, de esto, de lo más bajo que puede ser. ¿Por qué es esto? Pues yo vivía en la calle Defensa, que es a 2 cuadras del puerto. Entonces imagínense hace 70, 80 años o 90 años lo que era San Telmo al lado del puerto. Era realmente situaciones de mucho cuidado. Los chicos no sufríamos, pero nosotros, los chicos de 7, 8, 10 años, los que de edad escolar, teníamos ese clima, el clima de los conventillos y demás. Entonces, uno de los juegos, entre comillas, digo a propósito, repito, entre comillas, que hacíamos lo que llamábamos las ondas, que eran las gomeras, que eran ¿sabés lo que es? Bueno, y salíamos, nuestra diversión era romper vidrios. Entonces salíamos a divertirnos porque era barato, romper vidrios era barato, una cosa así, nadie podía tener, sí. Pero además de todo, había barras. Cada uno pertenecía a una determinada barra, que por supuesto era enemiga de la otra barra, y a veces nos peleábamos, pero de una manera que inimaginable. Entonces eso era la diversión, pero el que no participaba es como hoy, que ahora el término moderno es bullying. Todos saben lo que es el bullying. El bullying es cuando en un colegio determinado se reúne 3 o 4, 5, 8 y dice vamos a atacarlo a este. Y nadie puede decir nada, porque si alguien, el líder, dice
lo vamos a atacar porque es un anteojudo, porque es un flaco, porque es un gordo, porque es un petizo, por lo que fuera. Entonces cada uno del grupo en el bullying y en ese momento también pretende estar bien con el líder del grupo. Entonces quiere ser más papista que el Papa. Si el líder del grupo dice el gordito ese no me gusta, alguien del grupo agarra y le da una patada al gordito porque quiere quedar bien con el líder del grupo. Entonces, en San Telmo no es ajeno a esta situación, no era, no es presente pretérito, no era ajeno a esta situación. Entonces, esta era una de las cosas. Yo podría contar muchas más, porque viviendo al lado del puerto, teníamos, la diversión era o al puerto o a la costanera, que no era la costanera de ahora, sino era la costanera donde la gente, había muchos, no sé cómo llamarlo, muchos reos que vivían en la costanera. Y entonces nosotros alternábamos con toda esa gente y demás. La gente en ese momento juntaba figuritas. Entonces la figurita de la figurita del otro. ¿Saben lo que juntábamos nosotros? Cajetas de fósforos, porque era lo más barato. Era simplemente abríamos la cajeta de fósforo y jugábamos con eso, esas cajetas de fósforo que no tenían ningún valor. O juntábamos chapitas de cerveza para poder jugar entre nosotros. Era como si fuera dinero eso entre nosotros. ¿No jugaban a jugar al tipo fútbol con botones más chiquitos y más grandes? Porque eso lo hacía mi hermano. Eso es demasiado nivel para nosotros. Estábamos en un nivel mucho más bajo. Y los botones había los buenos, los que valían más que otros. ¿Por qué no contás, Mabel, esto? Y en los botones entonces ponías un arquero, y entonces este era el arquero, un botón que se movía, y los otros eran... Y había botones como que eran más importantes que otros. Yo recuerdo eso vagamente, porque no era un juego que yo practicara. Yo no practicaba ese juego, pero lo veía él, y como lo admiraba tanto, me parecía que era un juego interesante. ¿Por qué no hablas de tus juegos? Y juegos, lo que yo recuerdo, yo tuve una infancia triste, diríamos, que a los 6 años, pero no sé si hablar de mi infancia no es hablar de los juegos. Yo no recuerdo juegos que yo hiciera o practicara en Buenos Aires, sí cuando iba a Mar del Plata. Entonces, cuando ya tenía 9 años, teníamos una casita en Mar del Plata, y enfrente, en este lugar ahora tan cotizado, que es la calle Güemes y Alberti, entre Alberti y Rawson. Y entonces justo yo estaba sola en mi casa, chica, y había en la casa de enfrente había varios chicos, y bueno, para mí a la tarde era una maravilla cruzarme, porque yo cruzaba, porque era la única de este lado, me cruzaba y jugábamos al rescate y jugábamos a otras cosas así, que era lindísimo, y yo recuerdo eso. ¿Pero qué es el rescate? ¿Por qué no nos explicas? Y no me acuerdo demasiado, te digo. Bueno, pero que ¿alguien se acuerda? ¿Escondidas no se llamaba? No, la escondida era otra cosa, no, era el rescate, no me acuerdo, sería que alguien capturaba a alguien del otro bando, habría 2 bandos y entonces después había que rescatarlo, tocándolo, no recuerdo nada de todo eso, pero que era una época gozosa para mí, sí, mucho más gozosa que estar en Buenos Aires, donde bueno, yo a los 7 años entré a 2º grado porque en ese momento parecía que había que adelantarse, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenía 6 años, mi hermano dice, bueno, yo le voy a enseñar a la nena a leer. Y entonces me dijo, no sé, si me dijo, dibuja la letra A, y la hice mal, qué sé yo, me dio una cachetada. Entonces mamá dice, bueno, basta, se acabaron las lecciones. Ahora le voy a tomar una maestra. Y esa maestra que yo adoraba, que era muy fea, se llamaba Praxedes González, la recuerdo tanto, porque yo la adoraba y venía de lunes a viernes a enseñarme, y me enseñaba con unos
como tipo, ¿cómo se llama? Este juego de los que hay que poner los números con los números. Yo así iba aprendiendo a contar y a todo eso, lo iba aprendiendo con estos jueguitos de, no sé cómo decir ahora, el juego no de dados, sino de juego de que tiene los números, el 6 tiene que coincidir con el 6 del otro y hacer como figuras, ¿sí? Una Sí. diferencia. Mi hermano también jugaba a eso, pero era un fútbol, porque había arcos, y entonces los chicos con el botón iban empujando Apretando una el pelota. botón. Claro, No, pero esto era un juego hecho por ellos. Yo recuerdo que... Claro, claro, lo hacían saltar el botón y todo eso, pero eran botones comunes, había botones más chiquitos, más grandes, todo eso. Pero eso era el juego de mi hermano, ya nada que ver yo. Yo nunca jugué a eso. Íbamos temprano a la escuela a jugar al handball. Al handball. Así, eran dos equipos, en vez de jugar fútbol con los pies, jugábamos con la mano. Hablase un poco La- más. Como el voleibol. No, así jugábamos y le hacíamos un gol al otro arquero. Había quien defendía y quien atacaba. Íbamos temprano a la escuela entraba a las 8, nosotros íbamos a las 7 de la mañana para jugar. Y jugábamos así los equipos. Iba a la escuela Casto Munita, que siempre el nombre Casto Munita me sonaba mal, porque ¿qué quiere decir Casto? ¿No? La escuela queda en la calle Cuba y Juramento. Y yo era un poco un sapo de otro lado. ¿Por qué? Cuba y Cruzando juramento, dijiste. Cuba y Juramento. El juramento es donde no es donde está el mercado. No, Cuba y Juramento no, está la escuela... Es un poco más de Belgrano, por ahí. No, es Belgrano, Cuba y Sí, Juramento. Belgrano, Juramento sí. y Cabildo es Yo el vivía centro. ahí, por eso Bueno, te digo. yo vivía en Amenábar y Mendoza. Entonces, Fito, ¿qué hacían? ¿Cómo? Entonces, ¿qué hacían, Fito, para...? Íbamos temprano a jugar a la pelota, pero handball se llama, porque con una pelota así de este tamaño, de goma que saltaba, íbamos jugando una hacía de Esas arco. pelotas rayaditas. Sí. Que había de dos tamaños. Sí. Bueno, ese era el juego que yo recuerdo, porque yo iba a la escuela, el Casto Munita se llamaba, que no entendía lo que quiere decir Casto, y era una escuela donde en realidad yo era el único chico judío que tenía conciencia. Había otro, Garber, hijo de un médico, pero como Garber disimulaba. Era una cosa extraña la escuela. Pero nosotros vivíamos en Amenábar y Mendoza, es decir, de Cabildo hacia Kramer. Y el lugar de excelencia era de Cabildo a Barranca de Belgrano, donde eran todos chalets. Y mi madre, que siempre tenía aspiraciones sociales, me inscribió en la escuela de la calle Cuba, frente a la plaza. Porque era de mayor nivel. Era de un ambiente mejor, porque era todo chalet, no era casas de departamento, etc. Así que yo me crié, digamos, en un clima que no era al que yo pertenecía, de alguna manera. Y yo recuerdo que en cuarto grado... Una pregunta. Sí. Vos decís que eras el único judío. ¿Los chicos en ese momento sabían lo que eran antisemitas? No, ¿Sabían? Porque no tenía ni idea. En la época de la guerra, cuando Sí. vos, 39-44, la Segunda Guerra Mundial, hubo mucha conciencia de quién era judío y quién no era judío. Por lo menos en San Telmo había, eso había, acá en Belgrano no. No en ese ambiente, porque, digamos, en la escuela Casto Munita, el único que se declaraba como judío era yo. Había otro, Garber, de apellido Garber, hijo del médico, y disimulaba. Es decir, los maestros me veían a mí como alguien extraño al grupo. Y tenía una maestra gorda, grandota. ¿Pero qué era lo extraño? No me queda claro. El pertenecer a un grupo distinto que un grupo no católico, digamos. ¿Pero cómo definirías la diferencia? Por el apellido y por el nombre. Yo era Jacobo. No, ya sé que por el apellido, pero ¿cuál era la diferencia? Bueno, la diferencia estaba en los maestros. Teóricamente lo hay. Estaba en los maestros. La maestra, una gorda, muy buena, muy dedicada, me odiaba. No podía tolerar que haya un muchacho judío en el curso. O sea, había el bullying que ahora... Claro. No, pero de la maestra, no de los chicos. La maestra. Para los chicos era normal. Este era mi amigo, que era el hijo del dentista, y yo iba a la casa de él a tomar el té y comprábamos factura de ayer, que era más barata,
y el dentista nos atendía gratis a todos. Entre los chicos no había diferencia. Lo que pasa es que era un grupo, digamos, un poco aislado de la sociedad, ¿no es cierto? Íbamos también a una biblioteca popular. Había una biblioteca popular en la calle Juramento, donde ahora está al lado del Museo Sarmiento, y realmente era un ambiente muy lindo, porque íbamos a ver El Tesoro de la Juventud, 20 tomos, que era imposible comprarlo, por lo menos para nosotros. Claro. Entonces ahí los teníamos, y había una buena maestra que nos enseñaba a leer y escribir, no a escribir, a leer, a interesarnos. Y yo recuerdo de chico lo que ambicionaba era tener El Tesoro de la Juventud. Creo que eran 20 tomos o 10 tomos. Sí, ¿no es cierto? Que hay de todo. Y yo iba a la biblioteca popular a leerlo, a verlo. Claro. Y la maestra estaba ahí y nos enseñaba. Es decir, digamos, la biblioteca era un centro que complementaba a la escuela. Esa era mi infancia. Estaba como un poco aislado, porque yo después no había doble turno como hay ahora en la escuela. A ver, no jugaban ni a la escondida, ni a la mancha, ni a nada. Yo me aislaba con mi hermano. Yo tenía mi hermano, una diferencia pequeña de edad, y nosotros estábamos juntos. Y vagábamos un poco por Belgrano, porque a la tarde no había escuela. ¿No es cierto? Bueno, yo iba mucho al cine. Recuerdo, con 12 años, uno de los compañeros era la familia Rubio, que eran 10 hermanos. Eran dueños de 2 cines, el Miñón y el Princesa. Y nos regalaba entradas para ir. Y se veían 3 películas, siempre repetían las mismas. Gungadín, Los 3 lanceros de Bengala, qué sé yo. ¿Y ese recuerdo infantil tuyo, Fito, lo vivís con agrado o con dolor? No, yo lo vivo con mucho agrado, me gustaba. Me sentía aislado, porque esa escuela no era una escuela que socialmente yo pertenecía. Yo tuve la suerte, en esa época mi padre era muy pudiente, tuve juegos muy importantes. Por ejemplo, tenía un manumóvil. No sé si alguien sabe lo que era un manumóvil. Yo no. ¿No? Un manumóvil era una especie de auto de este tamaño, más o menos, que se manejaba con los brazos y con los pies. Claro. Era un juguete tipo caro. Yo he tenido de todo. La verdad que no me puedo quejar de mi niñez. Y encima mis padres muy permisivos, nos daban todos los gustos, ¿sí? O sea, que tuve muchos así juegos, bicicleta, monopatín. A mí me interesó la historia del año del 1500 más o menos, que fueron los italianos que sacaron la famosa trilogía, el Pierrot, la Colombina y el Arlequín. Y bueno, seguí pensando siempre en eso. Tanto es así que ya de grande, aunque se rían, yo tenía en el dormitorio el muñeco con el disfrazado de Pierrot. Mira qué interesante. Y lo tuve hasta que mis hijas hasta que nacieron, mis hijas estaban, esa época que se pelean entre ellas, yo tenía 2 hijas, y entonces me destrozaron el Pierrot y ahí terminó. Pero te estoy hablando... Pero qué importante fue para vos Sí. La verdad que no sé si estaba consustanciado con lo que realmente representa el Pierrot. Dentro de la trilogía, el Pierrot en realidad es digamos, el hombre bueno, el que suspira por Colombina, y Colombina tenía a su amante que era el Arlequín. Claro. Y entonces
no sé si inclusive sabía yo que el Pierrot había tenido también una relación con la religión cristiana. Y entonces todo eso me marcó de una manera que tuve a ese muñeco hasta que mis hijas tendrían 5 o 6 años y se peleaban, me lo destrozaron todo. Mi niñez, para jugar, íbamos a la calle generalmente, porque había muchos chicos y chicas en ese barrio. Y jugábamos todos los días a una cosa, a la otra, a las manchas, al cachurro monta la burra, que era tirarse sobre otros. Se ponían 6 agachados y veníamos y saltábamos encima y decíamos cachurra, hacha la burra, ¿no? Y jugábamos al fútbol también. Poníamos un arco en una vereda y en diagonal poníamos el otro arco de la otra vereda. Y jugábamos. En la calle esta pasaba un tranvía, el tranvía número 23, que iba de Boedo hasta Retiro más o menos. Y claro, cuando venía el tranvía había que parar el juego, ¿no es cierto? Pero un día estábamos con esa pelota que ustedes decían, esa rayada roja y blanca. Y alguien se le ocurrió pateó por arriba y cayó sobre el techo del tranvía la pelota. Los tranvías en esa época tenían a los costados como dos maderas pintadas con propaganda de negocios y demás, algo más. Y entre el techo y esta madera había un espacio. Y la pelota se clavó justo ahí. Y el tranvía se fue. Así que nos quedamos todos así, decepcionados, ¿no? Era una cosa terrible. Nos quedamos sin la pelota. Era como la que dice y también, la pelota ¿cómo? Grande. ¿La pelota? La pelota. No, era como que hicieron esa de goma, que eran con rositas rojas y blancas, ¿no? Claro. Ahora, el fútbol también, como yo jugábamos, me encantaba el fútbol, pero el fútbol en aquella época estaba prohibido jugar en la calle, porque, claro, los chicos cuando andan al rugby gritan, dicen de todo, ¿viste? Que es terrible. Y la policía nos corría. Y yo tuve la mala suerte de que 2 veces me agarraron, me llevaron a la comisaría. ¿Qué edad tenías? Entre 7 y 8 años. Pero claro, como estaba prohibida, venía la policía, o quizás algún vecino se quejó o algo por el estilo, y bueno, 2 veces me agarraron. Entonces me llevaron a la comisaría y entonces se venía un escribiente con la máquina de escribir y yo tenía que decir qué pasó. Él me preguntaba qué estabas haciendo en la calle, yo le decía jugar a la pelota. Y entonces llamamos a mi mamá y mi mamá me venía a buscar, ¿no? Acá me decía un poco de todo, pero ¿qué voy a hacer? Yo le cuento eso a mis nietos y que se quieren morir cuando estuvo en Cana, esto cosa de locos, ¿no? En fin. Y otra cosa muy importante que había frente de mi casa, los días 29 de junio, el día de San Pedro y San Pablo, se armaba una fogata impresionante. Yo me quedaba admirado porque las llamas llegaban como a 5 o 6 metros de altura, ¿no? Y lo hacían en la calle, no en la vereda, ¿no? En la calle. Así que yo esperaba ansiosamente cuando venía el 21 de junio por ver la fogata, ¿no? Realmente cosa fantástica. Decime, Ángel, una pregunta. ¿No competía un barrio con el otro sí, para quién hacía la fogarata más grande? Sí, justamente una vez que me llevó la policía, estábamos jugando a 5 cuadras de mi casa con otro barrio. Un desafío, ¿no? Claro. Y también apareció la policía y no sé... Yo estúpidamente, todos se fueron y yo digo, voy a ir caminando, hago como que camino. Y vino el canero y me dijo, no, yo estoy caminando. Le dije, no, yo no estaba jugando al fútbol, ¿no? Pero me llevaron. 7 años. ¿Qué vas a hacer? Una anécdota, se quiere decir de cierto modo graciosa, pero en ese momento... ¿Vos le contás eso a tus nietos? Sí, porque mis nietos me pidieron que yo haga una historia de mi vida. Y escribí hice tres volúmenes de 20 páginas más o menos de la computadora, ¿no?
que le puse un poco de historia, de segunda historia y última historia, ¿no? Porque me iba acordando, cada vez que me acuerdo iba sumando, ¿no? Y lo pongo. Entonces mis nietos me dicen, uy, estuviste preso. Y bueno, pero no era estar preso, era... y otra vez hicimos una guerra de piedras. Habían demolido una casa de la esquina y estaba lleno de piedras y de escombros y también chapas de zinc, del techo, ¿no? Y a alguien se le ocurrió que hacer una guerra de piedras y escudarse con las chapas, porque cuando pegaban las chapas hacía un ruido terrible la piedra, ¿no? Y en esa oportunidad una piedra me hizo así y mucha sangre, y me llevaron al hospital Ramón Mejía, me pusieron 5 puntos y después los médicos me dijeron, bueno, como esto es un accidente que se dio en la calle, tiene que ir a la comisaría. Tuvieron que ir a la comisaría a declarar que hubo un accidente en la calle. Así que mira, lo que me ha pasado es increíble, ¿no? Imagínate, la primera vez que me llevaron, yo estaba asustadísimo, y ahora me dejan en el calabozo, que eso no podía pensar qué pasaba. Al fin y al cabo era simplemente relatar lo que estaba pasando, nada más, ¿no? En mi época, cuando yo sabía leer, los días lunes yo siempre no perdía nunca el Villiquen, los días martes el Pies Paz y los viernes el gráfico, ¿no? Porque yo seguía el fútbol, yo era hincha de Boca. Mi papá me llevó cuando tenía 4 años a la cancha de Boca a ver un partido, en la vieja cancha de Boca que era de madera. Claro. Después, en el año 1940, hicieron de la Bombonera, ¿no? La llaman Bombonera por la forma que tiene, ¿no? Pues dice que esa forma parece una bombonera, ¿no? Entonces, los juegos de ellos me inspiraban a mí también la necesidad de hacer lo que hacen ellos. ¿Y cuáles eran esos juegos? Uno de ellos era el valero. El valero, y hacían así. Y ellos jugaban, y yo veía jugar, le digo, no, entonces ellos no me negaban nada, me daban el valero a mí para que yo jugara también, pero yo no invocaba nunca. ¿Invocaba bien el valero? Yo no invocaba nunca. Hasta que mi hermano mayor, lo habrá visto en otro lado, tomó una de esas latitas que venían de corner beef o de esas latitas importadas que venían. Hacía un agujero en el medio, sí. Y le ponía un hilo. Y lo hizo del subdesarrollo. Ahí está. Me dieron esa latita y ahí yo invocaba. Juegos, había muchos. Hacíamos carreras, a ver quién llegaba antes. Claro. Carreras, a ver quién llegaba. Siempre la competición. Yo vivía una competición que no sabía que era competición. Pero querer ganar, quería ganar. Claro, bueno, no sabías definirlo. No sabía definirlo. Sí, ¿eh? era competitivo. Claro. Que llegaba bien, hasta el perro mío le enseñé a correr. Nací en el barrio de Boedo, en San Juan y Boedo Antiguo. Como dice el tango. Como dice el tango, tal cual. Y mira, tenía un hermano más chico y lo mandoneaba bastante y jugábamos con él mucho también y sus amigos. Y tenía muchas amigas, porque ahí teníamos una casa al lado de otra, salíamos todas a la calle, jugábamos en la calle. Claro, todo así, ya ves que ¿entendés? todos nosotros Entonces, para jugábamos en la llamar calle. a una de ellas, para llamarla, porque la mamá, italiana muy brava, no la dejaban, tenía que hacer las cosas y demás. Nosotros no teníamos ese cargo, ese trabajo. Bueno, entonces le tocaba viste que en las puertas había como donde se echaban las cartas, entonces le tocaba yo para que ellas me escucharan y la madre no. La manito. No era una manito, es largo para que las cartas, como un buzón, con tipo buzón, así debía ser, no sé, de bronce, algo así. Entonces le tocaba así y ellas me escuchaban y la mamá dormía la siesta y ellas hacían las cosas, sí. Y después entonces sí, se escapaban y salían.
Tanto es así, pero las tenían muy atadas a ellas. Te hablo de ellas porque eran muy amigas mías y eran enseguida las conocí. Y una de ellas vendía las botellas vacías para poder ir al cine con nosotros, porque íbamos al cine, como mi hermano era varón, entonces me dejaban. Y yo tendría 8, 9, 10 años, íbamos al cine, como dijo uno de ustedes, y veíamos 3 películas. Sí, que uno salía con dolor de cabeza. Claro, 3 películas. La otra era, que lo que me gustaba hacer, es a las chicas, juntaba a todas las chicas más o menos de mi edad, o más chicas, y las disfrazaba. Las llevaba a mi casa y juntaba, vivíamos en esas casas chorizo, largas, con muchas habitaciones, estaban mis tíos, mis padres, mis abuelos. Entonces teníamos cosas, teníamos ropa de mi abuela, qué sé yo. Y yo las disfrazaba, las pintaba, eso para mí me encantaba. Y ellas también. Eso era uno de los juegos que hacía. El otro que te digo, que iba al cine, jugaba a la rayuela, jugaba a las escondidas, me gustaba jugar mucho. Tuve grandes amigas porque me queda una sola, porque siempre nos estuvimos viendo durante 60 años. Y me queda una sola que es la más joven. ¿Con mis amigas hacían alguna picardía? Muchas. Bueno, No te puedo decir. A ver. No, te- me avergüenza. que no te dé Me avergüenza. Dale, Nelida. Dale. Contame Mira, una picardía. la picardía que hacíamos, te voy a decir una. Bueno, pero yo era un poco más grande. Y tenía una amiga que era más grande, como 7 u 8 años más grande que yo. Entonces, y otra que más o menos era como yo. Íbamos las 3, porque yo vivía en la calle de Estados Unidos, enfrente tenía el colegio de monjas, al cual iba. En otra cuadra tenía la iglesia de la Santa Cruz, y en la otra cuadra está el hospital francés. Ya sabes por qué te lo digo todo eso. Bueno, nosotros íbamos mucho a la parroquia. Mis padres nos mandaban, a mi hermano, a mí y a mis amigas. Entonces nos escapábamos con esta más grande al jardín japonés, porque había cine en la parroquia. Entonces, en lugar de ir al cine, ponele que eran de 9 a 10 y media. Entonces nosotros nos íbamos al cine, como era la otra cuadra de casa, íbamos solas, íbamos al cine. Y en lugar de ir al cine, alguna vez nos fuimos al parque japonés cuando existía el parque japonés. ¿El parque japonés? Sí, ¿Y a dónde estaba? que jugaba, y estaba en Retiro. ¿Pero dónde era el parque japonés? Sí, era el parque japonés, era un parque de juegos, como cuando está que es el Little Park, era una cosa y ¿no lo conociste el parque japonés? Sí, me suena Estábamos en mucho. la calle Paseo Colón. Sí, ¿no? señor, tomábamos el colectivo. Retiro. Sí, señor. Sí, señora. El que fue Little Park. Después fue Little Park, pero lo pusieron por acá, por Libertador, por ahí. Y esa es la mayor picardía que hicieron. Eran ingenuas. Sí. Bueno, no, pero ¿Cómo se mentíamos. Nelida, ¿cómo viajaban desde Boedo? Pero viajábamos en un hasta ahí? colectivo, tomábamos ¿Pero y cuántos colectivo. años tenían? Y mira, yo tendría a lo mejor ponerle 12. Esta amiga mía tenía 5 años más. Ah, entonces era grande. Sí, y la otra, no, el otro era un poco más chica que yo, pero era picarona como ella sola. Solía disfrazarse, era muy graciosa, cantaba muy bien. ¿El qué? Novios tenían esa edad. Novio no, pero tenía pretendientes, bastante. Entonces tenía pretendientes, me acuerdo de uno que trabajaba en una heladería y venía mucho a casa por mi hermano, pero en realidad venía y traía las cajas de bombón de helado dice, no, para todos, pero venían, bueno, no sé, supongo que vendría por mí, ese pretendiente, no sé, puede ser. Y bueno, esas picardías y otras,
No te lo puedo contar. Ah, ¿por qué no? ¿Alguna más? ¿Alguna picardía más picarona? No, vos sabés que no. Ah, sí, te voy a contar una. Resulta que tenía una madrina, viste, de bautismo, y me visitaba bastante. Y estaba muy bien, ella casada, bueno, tenía un lindo anillo. Y yo tendría, ponerle, más o menos me acuerdo, tendría 6, 7 años, era bastante inocente, 6 años. Entonces, madrina se había sacado, madrina porque le decía madrina, sacaba el anillo y lo ponerle para lavarse las manos en el toalé. Y yo un día fui, lo saqué y lo tiré en el inodoro. Entonces buscaban todos... ¿Tiraste? Lo tiré. Buscaban todos el anillo. ¿Qué le preguntaste, Mabel? Si lo tiró. Sí, lo tiré. ¿Y por qué lo tiraste? Lo tiré por picar, no sé, por maldad, no sé. Sí. Lo tiré así. Pero no tiraste la cadena, ¿no? Perdóname. Sí, no sé, mira, no, eso no me acuerdo. Me hiciste una pregunta que no te puedo responder. Pero seguramente sí, porque mira, lo buscaban. No sé después si lo habrán encontrado ahí, eso no me acuerdo. Pero sé que me decían, porque cuando ya se buscaron todo y no lo encontraban, dice, decí la verdad, no te hacemos nada, nena, no te hacemos nada. Me decía, mamá, decí, querida, decí qué pasó, pues vos lo agarraste. Entonces al final confesé. No. Y después recibí el castigo. Claro. Eran mentiras que no me pasaba nada. ¿Te das cuenta? ¿Y qué tenías? ¿Por qué le habías tirado el Pues no sé, porque por malita. Yo, muy de chica me mandaron pupila a un colegio. Así que a los 9 años ya estaba adentro y tuve prácticamente 2 juventudes, digamos, dentro del colegio y fuera del colegio. Y dentro del colegio, bien, especialmente, bueno, un colegio inglés. Ahí tengo que decir la verdad que, aunque parezca raro, aprendí ahí el idioma. Bueno, después con el tiempo uno agradece quizás, pero bueno, fue difícil, 9 años, es prácticamente, yo ahora no me imagino todavía una criatura 9 años. Y en el colegio era el deporte, era lo favorito para todos. O sea, hacíamos tenis, netball, hockey, todo. Y sí hicimos cosas, digamos, de chicos. El colegio estaba dividido en distintos, hasta los 12 años teníamos en el colegio la parte central, luego había 2 edificios aparte, donde estábamos ya a los 14 o a los 16 que ya terminábamos. Y en uno de esos edificios, me acuerdo que a la noche fumábamos. Y yo tendría entonces, que tendría 14 años. Fumaban Y cigarrillos de tabaco, ¿no? Sí, cigarrillos. Ahora, ¿cómo llegaba el cigarrillo? Es lo que no me acuerdo. Te agrego algo. ¿Eh? Los cigarrillos del subdesarrollo que teníamos nosotros eran la zarzaparrilla. ¿Alguien conoció a la zarzaparrilla? No. Parecería que sí. Es que es como una enredadera que tiene unos palitos, pero que son como porosos. Y entonces se claro, fuego. Claro, pero ustedes los varones, digamos, no, nosotros en el colegio eran con cigarrillos. Y me acuerdo que una noche estábamos fumando detrás, por supuesto, todo oscuro atrás, pero con la tela metálica que teníamos para los mosquitos, se veía abajo. Y me dice uno de abajo y grita, "Who's smoking up there?" O sea, ¿quién está fumando ahí? Oh. Y por supuesto éramos 3 o 4 chicas que estábamos con un cigarrillo, pasándonos el cigarrillo. Bueno, eso es... ¿Y de dónde sacaban los cigarrillos? Es lo que no sé, lo que no me acuerdo, cómo llegaban los cigarrillos. ¿Y alguien se los vendería? No sé, no. Estaba muy cuidado todo. Yo no sé si ustedes recuerdan que en aquel momento en algunos kioscos vendían sueltos, los cigarrillos en el paquete y te daban un cigarrillo, 2 cigarrillos, una cosa así. No sé cómo llegaban, pero teníamos cigarrillos. Bueno, todos teníamos hermanos, varones, algunos afuera.
así. ¿Qué? En la hambruna del año 30. Ah, sí, bueno, pero Morra todavía en el año 30 no había nacido. No, por supuesto. Bueno, no, el año 32 nací, así que 1932 son 2 años. No podía sumar, ¿verdad? No, por supuesto. No. Pero bueno, y después, digamos, cuando volví a casa en las vacaciones, teníamos nada más que vacaciones en julio, unos 15 días, y después en diciembre recién para... Si no, no salíamos del colegio. Cada primer sábado de cada mes nos dejaban salir con un pariente y íbamos por lo general, algunos nos llevaba al cine, que nos gustaban eso. Después de otros, cuando me encontraba con chicas de mi edad, digamos, yo vivía en la ciudad de Santa Fe, que eran los juegos que teníamos, jugar a las muñecas como siempre, las chicas jugar a las muñecas, eso me encantaba. Después la mancha, jugar a la mancha, y bailar, nos encantaba bailar. Siempre en el colegio también, en el colegio a la noche nos dejaban, había 2 veces a la semana que nos dejaban bailar entre nosotras. Y creo que en esa época, ¿qué sería? ¿Del boogie boogie era? Sí, puede ser. 40 y pico, yo no sé, más o menos. ¿Y vos sos del 31? Del 32. 32. Del 32. Y eso te estoy hablando de mis 12, 14, 15 años. Me gustaba mucho y bailaba bastante bien. Yo bailaba bastante bien también en aquella época. Cuando termine ahora la exposición allá arriba, sacamos el sofá ese que está por ahí y pues, alguien va a cantar alguna música y vos bailáis. Todos te miramos de acá. De aquí, mira cómo se olvida uno, ¿eh? No puede pero no, ahora no sé bailarlo. Pero vos Sí, te quizás. crees que es fácil encontrar una persona que haya bailado a esa edad en ese lugar. No lo podemos creer. ¿Elegirían hacer la misma vida de la infancia que tuvieron o preferirían cambiarla? No. Sí, no la cambiaría. ¿Fito? No. Perfecto. ¿Y vos, Alberto? Fue una infancia muy sufrida, pero yo creo que eso me templó el carácter y pude hacer todo lo que después fui haciendo. Yo preferiría cambiarla, sí. Yo me sentí muy sola, muy pegada a mi madre y no tenía demasiadas amigas. ¿Gregorio? Y sí, yo quisiera repetirla porque fueron muy felices para mí, me hicieron bien, me llenaron. ¿Nelly? Mira, la verdad, esa parte sí hay otras que no. Sí, Si tuvieses que elegir. sí, sin ningún problema. La infancia que tuve fue linda. Esto es 90 y contando.